Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de la crianza de los hijos. Primeramente vamos al principio de la creación de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer y le dio el privilegio de poder tener hijos. Para demostrar su amor, Dios hacia nosotros nos da ese privilegio, ese favor de poder tener hijos, ¿sí? Para que podamos experimentar lo que es traer un hijo al mundo. Como Él nos creó a nosotros en el principio, Él nos da este privilegio de poder procrear a un hijo, de poder multiplicarnos en esta tierra. Nos da ese privilegio de poder conocer lo que es amar a nuestros hijos, ¿sí? Porque nos dice en Salmo 127, de 3 a 5, dice: los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa, como flechas en las manos del guerrero, son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con estas clases de flechas. ¡Wow! Así que tremendo lo que el Señor nos da hermosamente, que son los hijos. Y nos dice el Señor que debemos criarlos y que debemos instruirlos en Él, en su camino, en su palabra, para que los hijos se críen en un hogar amoroso, en un hogar lleno de su presencia. ¿Sí? Que ellos puedan conocer a Dios desde el comienzo, que se críen en un ambiente lleno del amor de Dios. Por eso, como padres, debemos amarlos, instruirlos y disciplinarlos. ¿Qué nos dice en la palabra del Señor? Nos dice que los hijos son, como decíamos recién, una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Por eso debemos amarlo, porque los hijos nos los da Dios. Elige cada hijo el Señor que tengamos nosotros. O sea, nos da un hijo a nosotros. Son herencias del Señor. ¿Sí? Nos escoge como papá para traer hijos. Dice que los hijos deben sentirse cómodos y felices en sus hogares. ¿Sí? Los padres, como padres, debemos manifestar ese amor. El amor de Dios lo tienen que ver los hijos a través nuestro. Como papás debemos mostrar ese amor hacia ellos, ¿sí? Debemos amarlos, demostrar ese afecto hacia ellos desde el comienzo, desde que ellos que están en la panza de su mamá. Tienen que sentir el amor de sus padres, porque de ahí sienten el rechazo o el amor hacia ellos, ¿sí? Entonces debemos amarlos desde el comienzo, debemos amarlos, demostrar el amor de Dios que tienen para nosotros. Después luego viene la instrucción, debemos instruirlos en el camino de Dios. Debemos instruirlo en la palabra a los niños de temprana edad. Cuando ellos ya empiezan a razonar, ya empiezan a tener conocimiento de quién es Jesús, qué hace con nuestras vidas, debemos instruirlos. ¿Sí? Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Dice Proverbios 22:6. ¿Cuál es el camino correcto? En el camino de Dios, en la palabra, en esta vida con Jesús. ¿Sí? Debemos instruirlo. Instruir significa enseñar, adoctrinar, formar, capacitar, comunicar. ¿Sí? Debemos instruir no tan solo con palabras, sino con el ejemplo como papás. Nosotros estamos enseñándole la palabra de Dios, los valores cristianos, los valores de vivir una vida con Jesús, debemos también vivirlas como papá. ¿Sí? Debemos ser el ejemplo para nuestros hijos. Además de instruirlo, también debemos disciplinar a nuestros hijos, debemos corregirlos, ¿sí? Debemos enseñarles hasta dónde ellos pueden llegar, que su desobediencia puede traer malas consecuencias. En la palabra de Dios dice: hijos, abstengan a sus padres en todo, obedezcan a sus padres en todo, perdón, porque esto agrada al Señor. Padre, no se exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen, lo dice en Colosenses 3, del 20-21, porque dice también: porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Dice en Proverbios 3:12, no corregir al hijo es como no quererlo, amarlo es disciplinarlo. Dice en Proverbios 13:24. Entonces debemos disciplinarlos, debemos marcar cuando algo está mal. Debemos también, dice la palabra, usar la vara. ¿Sí? Si es necesario, usar una vara para corregirlos, pero no darle una golpiza, sino que debemos marcarles que lo que está mal. Entonces debemos corregirlo. Cuando hay una gran desobediencia, cuando hacen algo terrible, debemos corregirlos, encaminarlos. Es necesario con una vara, dice la palabra de Dios. La vara de la disciplina implica sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Proverbios 29:15. La vara no debemos aplicarla cuando estamos enojados o tristes, debemos aplicarla con razonamiento, ¿sí? Y en tiempo y en forma. Pautas importantes a la hora de disciplinar. Debemos disciplinar con firmeza y decisión, ¿sí? Según criterios establecidos.
no varios criterios, sino tener criterio una porción a la ofensa, en proporción a la ofensa que él cometió, y no con ira disciplinarlo. Y luego de todo esto viene la reconciliación. Es necesario tener una reconciliación, que no se alargue este castigo hacia ellos. Entonces debe haber un orden. El orden correcto de esto es la explicación, el castigo, orar juntos, pedir perdón y la reconciliación. De esta manera disciplinamos a nuestros hijos. Esto es la crianza de los hijos.